Pues primero que nada, buenas tardes, mi nombre es Carlos Yair. El tema de hoy que voy a presentar son los instrumentos de medición psicológica, más específicamente los pasos para elaborarlos. Primero que nada, ¿qué es un instrumento de medición hablando de psicología? Este es un recurso que utiliza el investigador para registrar información o datos sobre las variables que tiene en mente para su estudio. Primero, pues los instrumentos de medición tienen los que son los procesos generales para su construcción. Primero se debe dar una redefinición fundamental de la variable a estudiar. Luego se debe dar una revisión enfocada en la literatura. Esto es más que nada el hecho de revisar la literatura para encontrar los tests o ítems, o en este caso instrumentos que se han utilizado en investigaciones pasadas. Después es lo que la identificación del dominio de las variables a medir. En este se identifican y precisan los componentes, las dimensiones o factores que van a integrar la variable. Luego está la toma de decisiones clave, que en este punto se deben de tomar tres decisiones, que son si se va a utilizar un instrumento ya elaborado, adaptarlo o construir uno nuevo. Si se trata de uno nuevo, decidir qué tipo y en qué formato se va a realizar y determinar el contexto de administración. Después se pasa a la construcción del instrumento, en lo cual la generación de los ítems, reactivos, indicadores y la categoría del instrumento. Luego se aplica una prueba piloto, que es una pequeña muestra para probar su pertinencia y eficacia. Después se pasa a la elaboración final del instrumento con las correcciones de la prueba piloto. Posteriormente se hace el entrenamiento del personal que va a administrar y calificarlo. Se debe de obtener la autorización para aplicar el instrumento. Se administra el instrumento y finalmente se preparan los datos para el análisis. Ok, ahora vamos con un instrumento más específico que es la escala de Likert. Este es un instrumento destinado a medir actitudes, predisposiciones individuales, a actuar de cierta manera en contextos sociales específicos, o bien ya sea actuar a favor o en contra de personas, organizaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Para construir una escala de Likert, primero se debe describir las actitudes o variables a medir. Posteriormente se da una construcción de una serie de ítems relevantes en torno a la variable a medir o actitud. Luego se debe de administrar los ítems a una muestra de sujetos que actuarán como jueces. Posteriormente se debe asignar los puntajes totales de acuerdo al tipo de respuesta de cada ítem contestado por los jueces anteriores. Luego se da la aplicación de la escala provisoria a una muestra apropiada. Luego se debe de analizar los ítems utilizados para eliminar los que resultan inadecuados o redundantes a la variable a medir. Final, Después, se debe construir la escala final con base a los ítems seleccionados y aquí ya se debe de tener descartados los ítems que pues, resultaron inadecuados o redundantes. Debe de haber una categorización de forma jerárquica de la escala y por último se calcula la confiabilidad y la validez de la escala. Ahora vamos con los pasos para construir un registro de observación. Primero se debe determinar el propósito, para qué se va a medir, definir una muestra de la conducta que se observa, qué se va a medir, precisar las condiciones de la observación, cómo se va a medir y elaborar los instrumentos de observación, con qué se va a medir. Esto puede ser lista de cotejo, registro anecdótico o escala de apreciación. La escala de apreciación a su vez puede tener la escala numérica, la escala gráfica o la escala descriptiva. Por último, tenemos los pasos para construir un cuestionario en investigación psicológica. Primero se debe decidir la información que se quiere buscar y a quiénes se les va a aplicar. Después se debe decidir la forma de administrar los cuestionarios a utilizar. Estos pueden ser encuestas personales, telefónicas, por correo o encuesta por internet. Se hace posteriormente la primera redacción del cuestionario. Se debe decidir después sobre la presentación del cuestionario, comprobación previa del cuestionario como paso siguiente y por último se debe especificar los procedimientos para la utilización del cuestionario de manera que quede estandarizado. Como conclusión, puedo decir que el hecho de conocer la manera de cómo se elaboran los distintos instrumentos de medición psicológica ayudará para poder realizar una investigación de acorde a muchas veces no se tiene o simplemente no están adaptados los instrumentos para medir cierta variable que a ti te interesa y el hecho de poder saber cómo construir un instrumento desde cero te va a ayudar y te va a dar un espectro muy grande en cuanto a lo que es la medición psicológica y te va a facilitar también en la manera de registrar los datos que quieras obtener. Por último, estas fueron las referencias. Muchas gracias y les agradezco su atención.